Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor. Sí, lo escuchamos. Gracias a todos. Vamos a iniciar. Ayer hemos visto lo que son la cita textual corta, ¿no? Y lo que están compartiendo en este momento. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Ya, creo que nada. Entonces, algunas puntualizaciones respecto a esta parte, ¿no? Primero, en tema de lo que es la abreviación, ¿ya? En algunos casos, la abreviación van a ver de esta forma, ¿sí? P, ¿no? Así. Ahora, la abreviación puede ser así, de esta forma, o puede ser como lo que estamos utilizando, ¿sí? Pero deben uniformar, ¿sí? Si van a utilizar la P punto como abreviación, en todo el trabajo deben utilizar esa abreviación, ¿ya? Entonces, no deben mezclar, ¿ya? Ahora, en algunos casos, supongamos, ¿no? No sé si estas dos páginas. ¿No? Digamos que aquí empieza nuestra cita y abarcas la siguiente página. Entonces, cuando es plural, se abrevia de esta forma si es que utilizamos el P y si es que utilizamos el PAX, se abrevia de esa forma, ¿ya? Entonces, en caso de fuera más de dos páginas, ¿ya? La abreviación. ¿Me dejo entender con esta abreviación? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, espero que sí. Ya, ahora vamos a ver, hemos visto esto, ¿no? Cita corta, ¿no? Cuando es menor a 40 palabras. Ahora vamos a ver lo que es la cita larga cuando es más de 40 palabras. ¿Ya? Entonces voy a posicionarme aquí. Un salto muy largo, ¿no? Esta es la parte 2. Ya, entonces vamos a ver lo que es la cita larga. ¿Cuándo hemos dicho que es cita larga? Cuando es más de 40 palabras el texto que vamos a citar, ¿ya? En ese momento se considera cita larga. Entonces, los elementos que debemos considerar para elaborar una cita larga es, nuevamente, ¿no? Apellido del autor. Nuevamente tenemos lo que es el año. Página, eso también nos falta ver, ¿no? Página o su variante, ¿ya? Luego, texto citado en un bloque aparte. Aparte, sangría, lado izquierdo. Interlineado simple. Ya, entonces estas son las características para hacer una cita larga. ¿Ya? También podemos hacer de forma parentética o de forma narrativa. Vamos a poner ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que vamos a hacer una cita, ¿no? Entonces, estamos redactando nuestro marco teórico o nuestro trabajo. ¿Sí? Estamos redactando, ¿ya? Queremos colocar ahí la cita, ¿sí? Comillas, ¿no? Sería cita corta, ¿no? Pero no, en este caso, la cita es más de 40 palabras. Entonces, punto, bajamos, ¿no? Y en un bloque aparte copiamos, ¿no? La cita, ¿ya? Tiene que ser más de 40 palabras. Digamos que es hasta ahí, ¿ya? Y el siguiente párrafo continúa en el siguiente, ¿ya? Así más o menos, ¿no? Digamos que es hasta ahí.
para que se note bien, voy a poner interlineado 1.5, ¿no? Lo que generalmente utilizamos en nuestros trabajos. Ahí está. Entonces, yo debo colocar aquí la cita, pero este texto son exactamente 34 palabras, falta palabras, ¿no? Entonces, tiene que ser más de 40 palabras, ¿no? Entonces, digamos que es hasta por aquí. ¿Ya? Así la voy a separar para que se vea bonito, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué hemos dicho, no? Algunas características. Hemos dicho, sangrías de 5 espacios desde el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, colocamos la sangría de 5 espacios. Hemos dicho interlineado simple, entonces este bloque lo colocamos en simple. Ya está. Notan ahora la diferencia, ¿no? El resto de los párrafos es normal y esto ya se diferencia por la sangría y por el interlineado. Ahora, aquí después del punto, eso van a tener en cuenta, aquí está el punto, y después de eso abrimos paréntesis y colocamos apellido, año y número de página. Digamos que es 26. Y aquí ya no colocamos punto, nada, simplemente se queda ahí. Entonces, esto es el texto citado, ¿no? Termina en punto, los datos del autor, el año y el número de página, ¿ya? Y este punto, esto aquí lo voy a colocar en otro color para que no se le olvide, ¿ya? Ahí está. Ahora aquí tiene sangría de 5 espacios, solamente el lado izquierdo, el derecho normal, y el interlineado es simple aquí, ¿ya? Todo este bloque. Así es como se hace una cita larga, parentética. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, está claro. Quería hacer una consulta. Cuando hacemos referencia citas consecutivas del mismo texto, no estoy muy segura, pero era algo de OPSID, IBID. Esa parte quisiera que me aclare, por favor. Muy bien. Exactamente, se utiliza el OPSID, el IBID, el IBIDEM, pero eso es en Vancouver, ¿ya? Eso es estilo Vancouver. En APA, si voy a hacer esta misma cita aquí nuevamente, debo colocar tal como está con los mismos datos, ¿ya? Entonces, no existe esa figura del IBID, del OPSID, no hay en APA. ¿Me dejo entender? Sí, está claro, doctor, gracias. Bien. Ahora hacemos la otra forma, ¿no? Que sería la forma narrativa, ¿no? Entonces, voy a aprovechar este texto aquí mismo, ¿ya? Entonces, voy a decir, así como afirma Pairumani, año, ¿sí? Aquí tendría que hacer la cita, ¿no? Entonces, 2 puntos. Y aquí hago la cita textual. Digamos que hasta ahí 40 palabras, ¿no? Entonces, el otro párrafo continúa. Listo, digamos que es hasta ahí. Esto es la cita. Entonces, nuevamente, 5 espacios desde el lado izquierdo, interlineado, simple. Ahí está. Ahora, aquí está el texto citado, ¿no? El texto citado. Aquí está el autor ya fuera del paréntesis, ¿no? Lo estamos resaltando al autor. Aquí estamos resaltando a lo que es el año. ¿Algún dato falta? ¿Sí o no? Número de página, ¿no ve? Entonces, después del punto, aquí está el punto, lo voy a colocar igual en rojo. Lo vamos a colocar en paréntesis el número de página, de esta forma. Listo, ¿no? Ahí está.
Entonces, esto también lo voy a colocar amarillo. Aquí hemos hecho las dos formas. Esta es la forma parentética y esta es la forma narrativa de una cita textual larga. ¿Alguna pregunta? Con eso terminaríamos esta parte de la cita larga. ¿No? ¿Todo qué? Sobre la extensión de, de estas citas, doctor, ¿cuánto es recomendable? ¿Hay alguna normativa de cuán extenso, como un límite, ¿no? Para que no sea, por decir, toda la hoja completa de cita o algo así. ¿Hay alguna normativa? ¿Una Ya norma APA? no hay nada, no hay nada, ¿sí? No hay nada. Pero hemos dicho, ¿no? O sea, esta cita larga, por ejemplo, hemos dicho, o no, no solamente cita larga, sino la cita textual como tal, el límite es 800 palabras de una fuente. Entonces yo agarro un libro, de ese libro solamente puedo coger de forma textual hasta 800 palabras, no más, ¿ya? Y una página más o menos es entre 500 a 600 palabras, más o menos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una página y un poco más que puedo copiar de una fuente. Ese es el límite, no hay otro límite, ¿ya? Ahora, hemos dicho también, cuando hemos visto el marco teórico, hemos dicho, si es pregrado, hasta 25 páginas el marco teórico, como máximo, ¿no? Si es posgrado, hasta 35. Todo el marco teórico, eso contempla el estado del arte, el sustento teórico y lo que es el marco conceptual. Y si es que tiene todavía el marco referencial, el marco normativo, también todo eso debe contemplar solamente esa cantidad de páginas, ¿ya? Recuerden, el marco teórico es para sustentar nuestra investigación, ¿ya? Y generalmente, aquí es el apartado en el cual se hace mucho plagio, ¿no? Entonces, se debe hacer de forma correcta, ¿no? Las citas, ¿no? Ya sea de forma textual o de forma parafraseada. ¿Alguna otra pregunta? Ya, creo que nada. Entonces, con eso terminamos citas textuales, ¿ya? Cortas, largas. Ahora, ayer hemos visto, cuando hablamos de citas, pueden ser textuales o pueden ser parafraseadas, ¿no? Ahí está. Esto hemos terminado, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la cita parafraseada. La cita parafraseada, hemos dicho, cuando es una cita que lo redactamos con nuestras propias palabras. ¿Recuerdan? Entonces yo tomo en cuenta alguna fuente, un libro, lo leo un libro, y al final saco alguna conclusión. La idea central sigue siendo de esa fuente, ¿ya? Pero lo redacto con mis propias palabras. Entonces, como redacto con mis propias palabras, no hay nada que lo pueda diferenciar porque es mi propia redacción, ¿no? Estoy redactando, no hay cantidad de palabras, nada. Simplemente que si tomo la idea de algún lugar, debo dar a conocer la idea, ¿no? Voy a poner de esa forma para que se vea, ¿ya? Entonces, digamos que es hasta ahí, ¿no? Y si es una cita parafraseada, aquí voy a colocar, solamente necesitamos apellido del autor y el año, nada más, ¿ya? Entonces, aquí voy a colocar apellido y el año, ¿no? Digamos que es punto seguido, ¿no? Digamos, hasta ahí una oración, un párrafo. Entonces, ahí está el apellido y ahí está el año, ¿sí? Los dos datos que se requieren para hacer una cita parafraseada. Y aquí este texto lo he redactado con mis propias palabras, pero me estoy basando en este autor. O también puedo hacer de forma narrativa, ¿no? Según Pairumani, ¿no? Ahí está 2021. Y hago mi redacción. Recuerden, hasta ahí, digamos, ¿no? Aquí, digamos, empieza, continúa el párrafo. Listo, termina ahí, digamos, ¿no? Esto es narrativa
porque lo estoy resaltando al autor, ¿no? Ahí está el año. Y esto es parentética, porque los datos del autor están dentro del paréntesis. Ahora, muchas veces cuando se hace, por ejemplo, citas parafraseadas, se parafrasea varias fuentes a la vez. Eso es muy típico en área de ciencias sociales. No sé si aquí hay alguien de ciencias sociales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar 5 libros, ¿no? Libros, digamos, ¿ya? Como fuente. Entonces, uno es de Marx, otro es de Hegel, otro es de Platón, otro es de Pairumani, ¿no? Entonces, yo puedo parafrasear los 5, los 4, los 3 a la vez, ¿ya? ¿Cómo? Así. Mira, entonces yo hago la redacción, ¿no? Lo estoy parafraseando a varios autores, ¿no? Y aquí pongo, digamos, Hegel, 1987, me estoy inventando, ¿sí? Punto y coma. Eh, Mamani, 1999, ¿sí? Y puedo colocar esta ahí. Pairumani, 2021. Ahí están. Esto es una fuente. Esto es otra fuente. Y esto es otra fuente. ¿Qué he hecho? He parafraseado este texto, lo he redactado en base a 3 fuentes. ¿Ya? No estoy diciendo un libro con 3 autores, no, sino 3 diferentes libros, si quieren, para que comprendan mejor. Ahora, esto es parentética, ¿no? También puedo hacer narrativa, ¿no? Tal como afirma Hegel, 1987, coma, Mamani, 1999, y Pairumani, 2021. Ahí está. Estoy parafraseando. Digamos que es hasta ahí. Esto sería de forma narrativa porque lo estoy sacando al autor fuera del paréntesis. ¿Se ha comprendido? ¿Sí? Ahora ya no sé si han comprendido o no. Ya, bueno, ni modo. Ya sabemos hacer citas textuales, citas parafraseadas. Algunas excepciones, ¿ya? Por ejemplo, digamos que voy a hacer una cita textual y esto corresponde a una página web. Digamos que es hasta ahí. Coloco el apellido, el año. Ahora, ¿las páginas web tienen número de páginas, sí o no? No. Entonces se coloca el número de párrafo. ¿Ya? Entonces digamos párrafo 2. Ahí está. Entonces se coloca el número de párrafo. Si es que no tuviera número de página, número de párrafo. Voy a tomar este mismo ejemplo. Digamos que esto he copiado de un video, ¿ya? Lo he transcrito lo que dice un actor, ¿ya? Entonces igual, ¿no? ¿El video tiene número de página? No. ¿Tiene número de párrafo? No. Entonces, ¿qué se coloca aquí? Marcador de tiempo inicial. Entonces, los videos inician así, ¿no? Tienen un marcador de tiempo, ¿no? Entonces, primero son los segundos, digamos, son 9 segundos. A ver, así se muestra, ¿no? Un minuto, ¿no? Digamos,
45 segundos. Esto no es 1 hora 45 minutos, no, sino es 1 minuto 45 segundos. Ahora, ¿qué pasará, por ejemplo, si fuera 10 minutos? No hay problema, ¿no? 10 minutos 45 segundos. Ahora, si fuera 1 hora, 1 minuto y 45 segundos. Ah, aquí aumentamos 0 y aquí 2 puntos y aquí colocamos 1. Entonces, esto es 1 hora, 1 minuto 45 segundos. Entonces, este marcador de tiempo colocamos justo en el momento que empieza este texto. No nos interesa el final, sino el inicio de este marcador de tiempo. Eso va a ser muy frecuente, muy común, por ejemplo, en fuentes que utilicemos videos o audiolibros, YouTube o de alguna otra plataforma. ¿Alguna pregunta? A ver qué dice en el chat. Dice, ok, gracias, Slin. Un segundo, por favor. Bien, seguimos. Ahora me voy a copiar este mismo. O ya tengo copiado, creo. Hay algunas fuentes que no tienen autor, ¿ya? Van a ver, ¿no? Por ejemplo, páginas web, algunas publicaciones, incluso libros, artículos, no tienen autor, ¿ya? Cuando no se tiene autor, el apellido se reemplaza por el título, ¿ya? Entonces voy a poner, estoy inventando el título. Listo. Entonces, en vez del autor, lo coloco el título de esa fuente, ¿ya? Eso cuando la fuente no tiene autor, ¿ya? Hay algunos, por ejemplo, si fueran poesías, canciones, seguramente en algunos casos va a decir anónimo. Entonces, si dice anónimo, colocan anónimo. Pero simplemente en algunos casos no dice anónimo, no dice nada. Entonces, simplemente reemplazamos por el título. Otro caso común, frecuente, ¿no? En algunos casos no va a tener el año, ¿ya? No tiene el año, ¿no? Busca en todo lado, no encuentran. Puede ser libro, revista, artículo, página web, blog, lo que sea. No van a encontrar. Entonces, en ese caso, se coloca la abreviación de sin fecha. Esa es la abreviación de sin fecha, así con puntos, ¿ya? Entonces, eso significa sin fecha. Ahora, algunos dicen, no, no tiene fecha, entonces lo he omitido. No, no se puede omitir. Tiene que estar todos los datos, ¿sí? Ya sea cita textual o cita parafraseada. Entonces, si es, tiene la abreviación de sin fecha. ¿Alguna otra pregunta o consulta? ¿Quedó todo claro? Sí, doctor, ¿Sí? está claro, gracias. Bien.
Entonces, con eso hemos visto lo que serían, o con esto ya están eh, ya preparados para poder elaborar su marco teórico. ¿Ya? Ahora, otro aspecto, ¿no? Esto debíamos ver al final, pero como que estamos viendo ahora, lo aprovechamos, ¿no? Se conoce como bibliografía. Bibliografía, ¿ya? En APA se conoce como referencia o referencias o referencias o referencia bibliográfica, ¿ya? Ahora dirán, ¿acaso no es lo mismo? No es lo mismo, ¿sí? Tiene una pequeña variación. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Supongamos que para hacer esta tesis, digamos que esta es una tesis, hemos consultado 100 fuentes, ¿ya? Fuentes, pueden ser libros, revistas, periódico, videos, todos. Total 100. De estos 100, 70 lo hemos citado, ¿ya? Cita. Cuando decimos cita, esto puede ser textual o puede ser parafraseada, ¿no ven? Cita, los hemos mencionado en el documento. 30 no lo hemos citado, ¿ya? No, pero lo hemos leído. Total tenemos 100, ¿no? Entonces, en bibliografía se debe enlistar los 100. En referencia o referencia bibliográfica, solamente aquellos trabajos que han sido citados, es decir, solamente 70. Eso es la diferencia. Entonces, como la mayoría está trabajando en APA, debe utilizar referencias o referencia bibliográfica. ¿Queda claro esa diferencia? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, doctor, está claro. Bien. Ahora, es importante también aclarar, ¿no? En algunos formatos van a ver, ¿no? Dice bibliografía y más abajo dice trabajos consultados en línea. Otros dicen webgrafía, otros dicen cibergrafía, ¿no? No sé, tienen diferentes denominaciones. En APA simplemente eso no existe. No hay eso. Alguien se ha inventado y otros lo han seguido. Todos entran en referencia, ya sea libro, revista, artículo, periódico, página web, blog, redes sociales, todo entra en referencias, ¿ya? Entonces no me van a hacer esa división, esa separación de webgrafía, nada de esas denominaciones, todo el mismo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Que sí. Ahora vamos a ver el formato, ¿ya? Yo voy a hacer un ejemplo directamente y ustedes van a identificar. Primero, el apellido, ¿ya? Ahí está, apellido paterno. Si es que tiene apellido materno, porque en algunos países solamente tienen un apellido, ¿no ve? Entonces, no hay problema. Coma, inicial del nombre, ¿ya? Punto. Ahora, si fuera, por ejemplo, un nombre compuesto, ¿no? No sé, Juan Carlos, José Alberto, ¿no? Entonces, colocan los dos, ¿ya? En este caso, yo solamente tengo un nombre. Luego, entre paréntesis, colocamos el año. ¿Ya? Ahí está. Luego, punto. Voy a volverlo un poco grande para que observen muy bien. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Luego, el título. Si es título principal en cursiva. ¿Ya? Ya, ahí está el título. Punto.
editorial, ¿no? Listo. Ahora todo esto tiene que tener un formato de sangría francesa, ¿no? Entonces se van aquí a esta parte donde dice párrafo, hacen clic y aquí dice sangría, ¿no? Especial, ninguno, y ponen sangría francesa. Y ponen aceptar. Ahí está. Como pueden ver, la primera línea inicia normal desde el margen izquierdo y a partir del segundo, si es que hubiera, solamente inicia, ¿no? O tiene ya sangría. Ahora, otro ejemplo. Vamos a suponer que es una página web, ¿ya? Digamos, digamos del 2019, igual título principal, me voy a inventar, digamos que esto es su título principal, punto. Ahora, como es una página web, se debe colocar la URL completa. No es así, ¿no? www.wikipedia.org. No es eso, ¿ya? URL, eso es https dos puntos slash slash www.rincondelvago.com slash, ¿no? Digamos que es una página web nada más, ¿no? Para que no esté así, voy a poner así. Punto HTML. Aquí voy a reducir algunas letritas para que se vea bien. Listo. Entonces, esto es mi URL. Así tiene que estar mi URL. Completo, ¿no? Yo al hacer clic aquí en este enlace, me tiene que direccionar exactamente a esta página. ¿Ya? Ahora, hay algunos, por ejemplo, voy a poner otro. Me estoy inventando. Digamos que esto es de 2018, ¿no? Digamos que esto es un PDF, ¿ya? Hasta ahí, digamos, el título. Ahora, en algunos casos no tiene lo que es la URL, sino tienen el DOI, ¿no? El DOI. Entonces, cuando es DOI, igual tiene que colocar así más o menos, ¿ya? Voy a copiar para no estar tardando. DOI.org, ¿no? Y el DOI generalmente es algún código alfanumérico, ¿no? Así más o menos, ¿no? Listo. Entonces se debe colocar de esa forma el DOI, como si fuera una URL. ¿Ya? Todo esto debe estar ordenado de forma alfabética. ¿Ya? Ahora estarán preguntando, ¿y por qué tiene este formato sangría francesa? En algunos formatos esto generalmente es así en negrita, ¿no? O es así en mayúscula, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera así todo en mayúscula, así, identificar sería muy fácil, ¿no ven? ¿No? Pues fácil lo identificaríamos, ¿no? Ahora, aquí como no es mayúscula ni negrita, nada, entonces para poder identificar, tenemos este espacio para poder ubicarlos fácilmente la fuente consultada. Así es como se debe colocar en referencia o referencia bibliográfica. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Está claro, doctor. Bien. Bien, entonces, con eso terminamos esta parte, ¿no? De citas y lo que sería referencia bibliográfica.
Bien, ahora sí, seguimos avanzando. Un segundo, ahorita les comparto, por favor. Entonces ya hemos terminado el segundo capítulo, que sería el marco teórico. Ahora vamos a ver el tercer capítulo, que es el marco metodológico, la metodología. ¿Recuerdan? Hemos definido la parte metodológica, hemos dicho, es el camino que sigue para conseguir un objetivo. Esa es la definición de metodología. Entonces, nosotros cuando elaboramos o investigamos o realizamos una tesis, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Lo que hacemos es, ¿no? Una serie de procedimientos, a eso le llamamos proceso de investigación, y eso debe describir en el marco metodológico. Entonces diremos que el marco metodológico básicamente es la explicación de los mecanismos o el proceso que estamos utilizando para llegar a los resultados de la investigación, ¿no? La problemática que estamos investigando, ¿cómo lo vamos a hacer o cómo lo hemos hecho? Ese proceso lo describimos en la parte metodológica. Y obviamente es una explicación sistemática y lógica, ¿no? Tomando en cuenta conceptos y fundamentos expuestos ya en lo que es el marco teórico. Necesariamente en el marco teórico, perdón, metodológico, se debe fundamentar, ¿no? Todo el proceso que se vaya a utilizar. Ahora, eso es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque en el proceso metodológico básicamente se toman en cuenta los siguientes elementos, ¿no? Primero, lo que es paradigma de la investigación. Y el paradigma tiene que ver, ¿no? Con, ¿cómo decimos? A ver, paradigma. Como un modelo, ¿ya? Como un modelo. Entonces, nosotros cuando hacemos alguna investigación nos enmarcamos en algún modelo. Es como cuando confeccionamos alguna ropa, ¿no ven? Entonces necesitamos un molde, ¿no ven? ¿Sí? O nosotros desarrollamos ese molde, ¿no? Entonces, eso es la parte metodológica. Entonces, necesitamos un modelo en el cual nos debemos encajar para poder desarrollar una investigación. Luego, el enfoque. El enfoque tiene que ver con si es cuantitativo o si es cualitativo nuestra investigación. Tipo de investigación, ¿no? ¿Qué tipo de investigación es, no? Entonces ya hemos visto esto, ¿no? 4 tipos en cada uno, ¿no ve? Exploratorio, descriptivo, correlacional y lo que es el explicativo, ¿no? En el cualitativo tenemos la teoría fundamentada, investigación, acción, etnográfico e historias de vida, ¿no ve? 4 también. Diseño de investigación. La investigación puede ser experimental o puede ser no experimental. Método de investigación. Cuando hablamos de método de investigación, hacemos referencia a la revisión bibliográfica, cómo se ha hecho. Entre los principales métodos tenemos, ¿no? Deducción, inducción, análisis, síntesis, ¿no? Histórico, lógico, ¿no? Entonces, esos son los principales métodos de investigación que utilizamos. Luego, la población. La población es la unidad de observación, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una investigación con los estudiantes de la UMSA, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi población? Estudiantes de la UMSA. Y a partir de esta población yo puedo
concretar en una muestra, ¿no? Entonces, la muestra va a ser una parte representativa de la población. También voy a utilizar técnicas, ¿no? De investigación. ¿Qué son las técnicas? Son los procedimientos que voy a realizar. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer investigación con los estudiantes. ¿Cuál sería la mejor técnica para poder recoger información? Ah, las encuestas, ¿no? Entonces, la encuesta va a ser mi técnica. Ahora, para realizar la encuesta necesito de instrumentos. ¿Cuál sería mi instrumento? Ah, un formulario de encuestas. Entonces, la técnica deriva en instrumentos. No puede haber una técnica sin que tenga instrumentos. Entonces, técnica es el procedimiento y técnica es el insumo, es el instrumento como tal que me permite llevar a cabo la técnica. Entonces, como verán, básicamente es la descripción, ¿no? De todo ese procedimiento de investigación. Ahora, hay algunas variantes, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, si fuera una tesis de maestría, de doctorado, necesariamente debo desarrollar el paradigma. Está obligatoriamente debo desarrollar. Pero si solamente es una tesis de pregrado, puedo empezar directamente desde el enfoque, ¿no? La parte epistemológica que está expresada en el paradigma no va a ser tan relevante, ¿ya? Entonces, tesis de pregrado desde el enfoque de la investigación. Ahora, ¿en qué difiere si fuera, por ejemplo, una tesis cualitativa o cuantitativa, ¿no? Entonces, obviamente va a diferir en el enfoque. Entonces, uno será cuantitativo y otro será cualitativo. O en el paradigma, si fuera de posgrado, ¿no? Entonces, uno será positivista, otro será sociocrítico o será interpretativo. Tipo de investigación, entonces, en uno será exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, y en el otro será fundamentada, etnográfico, investigación, acción, historias de vida, ¿no? Entonces, nos enfocamos. Diseño de investigación. En cuantitativo será experimental o no experimental. En cualitativo simplemente no existe el diseño de investigación. No se puede hacer una investigación experimental, ¿no? Por ende, es no experimental. ¿Ya? Entonces, ya no sé, ya no es necesario, ¿no? Describir si es o no, ¿no? Experimental o no experimental. Métodos de investigación, ¿no? Entonces, en ambos casos podemos utilizar diferentes métodos que hemos utilizado, ¿no? La población, ¿no? La diferencia entre cualitativo y cuantitativo va a estar en la forma de cómo se calcula la muestra, ¿no? En una investigación cuantitativa, generalmente la muestra se calcula de forma probabilística. Y en cambio, en una investigación cualitativa, la población, o perdón, la muestra se calcula de forma no probabilística. ¿Cuál es la diferencia entre probabilística y no probabilística? Es el uso de algún instrumento o fórmula matemática para poder calcular la muestra. Simplemente así de sencillo. Si yo voy a usar alguna fórmula matemática, en este caso estadística, eso es muestreo probabilístico. Y si yo, dependiendo mi estudio, no determino la cantidad de forma numérica, sino en función a la naturaleza del estudio, lo estoy haciendo de forma no probabilística. Y obviamente las técnicas también van a ser diferentes de uno al otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una técnica muy común, por ejemplo, en una investigación cuantitativa es el tema de encuesta, ¿no? Ahora, en una investigación cualitativa, el instrumento que se utiliza con frecuencia es la entrevista. Son dos instrumentos diferentes, son dos técnicas diferentes. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿No? ¿Ninguno?
Bien, entonces aquí quedamos. Mañana desarrollamos, desglosamos cada uno de estos, ¿ya? Hasta mañana a todos, que estén muy bien.